Había transferido más de $100,000 a su familia en la última década. Pero en cuanto se negó a un vestido de novia, se convirtió en el villano. Logan creció en un hogar modesto al este de Austin, Texas. Era el tranquilo, el niño que no alzaba la voz, que ordenaba sus libros alfabéticamente, que se quedaba dentro durante los partidos de fútbol americano dibujando caballos en bolsas de papel. Su madre solía decir: «Los chicos no se portan así». Su padre apartaba la mirada, fingiendo no oír. Nunca se convirtió en una pelea. No tenía por qué. El silencio funcionaba a la perfección. A medida que crecía, Logan aprendió a ser útil, no a ser querido, no a ser celebrado. Estudió mucho, se graduó pronto y encontró un trabajo estable en finanzas. Desde su primer sueldo, enviaba dinero a casa. Cuando su padre perdió el trabajo tras una reducción de personal en la empresa, Logan pagó la hipoteca. Cuando su hermana Clare entró en una universidad privada, él le pagó la matrícula. Cuando su madre necesitó una cirugía dental, él firmó el cheque. Nunca pidió nada a cambio, ni una tarjeta de agradecimiento, ni una cena familiar, ni siquiera una llamada de cumpleaños. Cada vez que su teléfono sonaba con el nombre de un familiar, sabía que había una razón, y esa razón siempre tenía un signo de dólar delante. Su familia nunca lo decía en voz alta, pero no tenían por qué hacerlo. Logan era el que sostenía la cartera, el que arreglaba las cosas, el que lo hacía todo y, por lo tanto, le debía dinero a todos. Al menos así lo veían. Clare siempre había sido la favorita, hermosa, encantadora, adorada sin esfuerzo. Nunca tuvo que pedirlo 2 veces. Desde los 6 años, la llamaban la princesa de la casa. Ella se esforzaba al máximo y las cosas cambiaban. Soñaba y otros lo hacían realidad. Incluso Logan. Pero las cosas cambiaron cuando Clare anunció su compromiso. Al principio, Logan se alegró por ella. A pesar de sus diferencias, creía que todas las personas merecían ser amadas, ser celebradas, hasta que recibió una llamada de su madre, no para preguntar, sino para informarle que el vestido soñado de Claire costaba poco más de $6,000. Ya lo había elegido. Le dijimos que nos ayudarías con la copa. Siempre nos has cuidado, cariño. No era una pregunta, era una transacción. Se quedó en su sala, con el teléfono pegado a la oreja, mientras las palabras se le clavaban en el pecho como piedras. Ni una sola vez nadie le había preguntado cómo estaba. Ni una sola vez le habían preguntado cómo había sobrevivido viviendo solo todos estos años. Ni una sola vez le habían preguntado por qué nunca traía a nadie a casa. La voz de su madre seguía sonando. Significaría mucho para ella. Logan, ¿sabes lo importante que es esto? Respondió con sencillez. No. El silencio que siguió no fue solo denso. Fue explosivo. Su madre no discutió. No directamente. Colgó. Unas horas después, la hermana de Logan envió un mensaje de voz cargado de furia pasiva. Siempre supe que estaba celoso. No puedes arruinar mi momento solo porque nadie quiere casarse contigo. No respondió. A la mañana siguiente, el chat grupal estaba lleno de mensajes que lo hacían sentir culpable. Primos con los que no había hablado en años intervinieron. La familia se trata de apoyo, dijo uno, otro publicó. Si tuviera el dinero de Logan, haría lo correcto. No lo conocían. En realidad, no. No sabían de las noches en que llegaba a un apartamento silencioso, de las obras que comía solo, de los cumpleaños que celebraba desbloqueando su teléfono y pasando por alto las vidas de los demás. No sabían que él daba porque creía que dar significaba pertenecer. Pero ahora empezaba a preguntarse si alguna vez había pertenecido. Esa noche, se sentó en su cocina con las luces apagadas. Le temblaban las manos al mirar la factura del vestido de Clare que alguien le había enviado por correo electrónico sin permiso. La cerró. No se trataba de un vestido. Se trataba de darse cuenta de que el amor en su familia era condicional. Y Logan, tras años intentándolo,
Finalmente no había cumplido las condiciones. Y en lo profundo de ese dolor, algo empezó a cambiar. Él ya no sería la billetera. Sería el hijo que siempre había merecido ser para sí mismo. Si alguna vez te han tratado como un recurso en lugar de como un ser humano. Si alguna vez te has sentido invisible hasta que alguien necesitó tu ayuda, no estás solo. Y esta historia es para ti. Sigue las historias difíciles para descubrir más historias reales de fortaleza, verdad y sanación. El silencio no duró. Nunca dura en familias como la suya, donde la culpa es un lenguaje más fuerte que el amor. Después de que Logan se negara a pagar el vestido de novia de Claire, los mensajes empezaron a llover. Al principio, no de su hermana, sino de su madre. Está destrozada. Logan, pensó que estarías ahí para ella como siempre. Luego vino la respuesta. Eres su hermano mayor. Esto es lo que hace la familia. Logan leyó esas palabras con una quietud que nunca antes había sentido. No estaba enojado, no exactamente, pero algo se había roto en su interior. Algo que había pasado toda su vida arreglando con dinero en silencio y ahora estaba demasiado roto para arreglarlo. Cuando Claire se acercó, no fue para hablar, fue para acusar. Siempre has estado amargado, escribió. Odias que me case antes de admitirlo. No se trata de dinero. Solo estás celoso. Nosotros porque nadie te quiere. Las palabras le dolieron más de lo esperado. Quizás porque no solo eran crueles, sino que le resultaban familiares. Había escuchado versiones de ese mismo juicio toda su vida de acosadores escolares, vecinos, parientes lejanos que susurraban que Logan era blando, extraño o diferente a los demás chicos. Su hermana nunca lo había defendido, ni una sola vez. Y ahora lo había puesto por escrito. Su rareza no era solo invisible. Era una ofensa. Logan no respondió, pero sí se abrió a alguien más. Adrien había estado en la vida de Logan durante casi 4 años. Una presencia tranquila y firme. Un hombre que hablaba despacio, escuchaba atentamente y reía con todo su pecho. Trabajaba con animales, pero de alguna manera parecía entender a la gente mejor que nadie que Logan hubiera conocido. Esa noche, Logan le contó a Adrien todo, no solo sobre el vestido, el mensaje, las acusaciones, sino sobre lo que se sentía ser el otro hijo. El que podía transferir miles de dólares y aún así no ser invitado a una cena familiar. El que era lo suficientemente bueno para solucionar la crisis, pero no lo suficientemente bueno para que lo llamaran cuando alguien daba a luz o moría. Adrien no lo interrumpió. Cuando Logan terminó de hablar, se inclinó por encima de la mesa, le tomó la mano y dijo: ellos nunca te han visto, pero yo sí. Esas 5 palabras casi lo destrozaron. Se dio cuenta de que nunca había presentado a Adrien a su familia. Ni una sola vez, ni siquiera casualmente. En parte porque temía el rechazo. En parte porque en el fondo creía que no merecían conocerlo a él, no a su verdadero yo. Pero ahora, algo dentro de él había dejado de esconderse. No iba a luchar por un lugar en una mesa donde siempre había sido indeseable. Iba a construir su propia mesa. Y empezaría por invitar a Adrien a conocerlo. Ellos, no para pedir aprobación, no para forzar la aceptación, sino para decir la verdad finalmente sin vergüenza. Logan planeó la cena con metódico cuidado. Eligió un restaurante tranquilo que le gustaba a su madre, reservó una mesa privada y envió una invitación al chat familiar. Les dijo que tenía algo importante que compartir. Su madre asintió con un resfriado. A ver si podemos. Claire no respondió, pero Logan no se inmutó. Por primera vez en años, no intentaba ganarse su amor. Simplemente iba a ser honesto y dejar que lo que viniera después fuera su decisión, no su carga. No se trataba de tener razón. Se trataba de ser real. Y a veces el acto más radical en una familia construida sobre expectativas es dejar de actuar. La mesa estaba puesta para 6. Logan llegó temprano,
comprobando la colocación de cada vaso, cada tenedor. El restaurante estaba tranquilo, con una iluminación tenue. Había elegido un espacio que se sentía seguro, privado, controlaba lo opuesto a cómo se había sentido en el hogar de su infancia. Adrien estaba de pie junto a él, vestido con sencillez y calma. No estaba nervioso. Estaba tan centrado como siempre. Logan envidiaba eso, pero también se apoyaba en ello. Exactamente a las 7, la madre de Logan llegó con Clare detrás. Su tía y su prima también habían llegado sin invitación, pero se las esperaba. Así era como su familia se movía unida, especialmente cuando había confrontación. La charla informal era educada. Tensa. Clare evitaba el contacto visual. Su madre sonreía como lo hacen las mujeres del sur cuando se preparan para atacar. No un abrazo. Llegó la comida. Los platos tintinearon. Las conversaciones giraron en torno al clima, el trabajo y los planes de la boda. Nadie preguntó por Adrien. Nadie reconoció por qué estaban realmente allí. Así que Logan comenzó. Los quería a todos aquí esta noche porque hay alguien importante que quiero presentarles, dijo con voz firme. Adrien no es solo mi compañero. Es el hombre con el que he construido mi vida. Hubo una pausa. Su madre parpadeó. Clare apartó la mirada. El tenedor de su tía se detuvo en el aire. Logan se acercó y tomó suavemente la mano de Adrien. Durante años, he dado todo lo que tenía a esta familia, esperando que algún día ser yo mismo no significara estar fuera de ella. Pero ya no tengo esperanzas. Esto es lo que soy. Esto es a quien amo. Adrien no habló. No tenía que hacerlo. Su presencia decía basta. Tranquilo, amable, real. Lo que siguió no fue explosivo. Fue más frío que eso. Clare se levantó. Su silla raspó bruscamente contra el suelo. Así que esto es de lo que se trata, dijo con los ojos entrecerrados. Con toda esta escena, solo querías atención. Logan no se inmutó. No, respondió. Quería que me vieran. El labio de Clare enroscada. Nunca te importó esta familia. Solo quisiste ser la víctima, la mártir, el hijo gay con una historia de Saav. Logan la miró fijamente. Pagué tu matrícula, Claire. Pagué la cirugía de mamá. Ayudé cuando papá enfermó. No lo hice por agradecimiento. Lo hice porque pensé que eso es lo que hace la familia. Su voz se quebró, solo un poco. ¿Quieres crédito por tirarnos el dinero?, dijo Logan en voz baja. Quiero respeto. Su madre se paró a su lado. Este no es el lugar para estas conversaciones, dijo bruscamente. Estás humillando a todos. Adrien le apretó suavemente la mano. Pero Logan no había terminado. He pasado toda mi vida haciéndome más pequeño para mantener la paz. Dijo, no volveré a hacer eso. La mesa se quedó en silencio. La cena terminó temprano. Se fueron en una lenta y fría deriva, sin abrazos ni despedidas. Pero el verdadero golpe llegó al día siguiente. Clare publicó una foto en su historia de Instagram, una vieja foto de la Universidad de Logan vestido de forma extravagante en un evento del orgullo universitario, con el siguiente subtítulo: a algunas personas solo les importa la familia cuando hay un foco de atención. En cuestión de horas, fue capturada, compartida y diseccionada en su ciudad natal. Los rumores crecieron. Los mismos familiares que una vez le pidieron dinero a Logan ahora publicaban vagos estados sobre la desgracia, sobre olvidar sus raíces, sobre buscar la fama por encima de la fe. Era la primera vez que Logan veía su identidad usada como munición por su propia sangre. Y, sin embargo, de alguna manera no se derrumbó porque lo que se hizo añicos en esa mesa no fue su dignidad. Fue la ilusión de que alguna vez tuvo un lugar en su mesa. La traición lo hirió profundamente. Lo escribió a medianoche. No había ningún plan, ningún esquema, solo el peso de un silencio que lo había seguido a casa, oprimiendo su pecho como si tuviera algo que decir. Así que Logan lo dejó hablar. Se sentó a la mesa de la cocina, con los dedos ligeramente temblorosos, y empezó a escribir,
no en el teléfono, ni en un correo electrónico, sino a mano, bolígrafo sobre papel, como se solía escribir cuando las palabras importaban. No era una carta de enojo. Ni siquiera era amarga. Era simplemente la verdad. Finalmente, al descubierto, le contó todo a su madre. Las noches que lloró hasta quedarse dormido en la universidad porque nadie de casa llamaba. La forma en que veía a sus amigos irse de vacaciones mientras él se quedaba en una habitación vacía, fingiendo que prefería la tranquilidad. La vez que le susurró algo a su padre y se encontró no con rabia, sino con un silencio frío y sofocante que nunca se iba. Le habló de Adrien, del hombre que lo sostenía en las noches en que el mundo se sentía demasiado duro, de la seguridad que había construido, no del mundo, sino de su propia familia. Y le dijo esto: no necesito que estés de acuerdo conmigo, pero necesitaba que me quisieras de todos modos. Y quizá era demasiado pedir. Envió la carta, la rastreó, la vio llegar y esperó. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna respuesta. Pero algo más llegó, inesperado. Una mujer mayor, de mirada amable y voz temblorosa al pronunciar su nombre, la entregó con mano dura. No debería haber sido yo quien te diera esto, dijo. Pero tu padre me lo confió, y creo que habría querido que lo tuvieras. Era una copia de un testamento manuscrito. Las manos de Logan temblaron al abrirla. La tinta estaba descolorida, la firma, inconfundible. Era la letra de su padre, y en ella, su padre le había dejado la casa, los ahorros y gran parte de su pensión a Logan. No a Claire, ni a su madre, Logan. Pero no fue así. El testamento legal vigente, el presentado y ejecutado tras la muerte de su padre, había eliminado por completo el nombre de Logan. Todos los bienes habían sido redirigidos, todas las instrucciones cambiadas. La mujer explicó lo que sabía. Después de que la salud de su padre comenzara a deteriorarse, él había escrito el primer testamento y le había pedido a ella, una notaria jubilada y vecina de confianza, que guardara una copia. Pero poco antes de su muerte, la familia había reestructurado los documentos a través de otra firma. Sin el conocimiento de Logan, no había pruebas de coacción, ningún delito evidente, solo un borrador silencioso. Logan permaneció en silencio, atónito. Su madre no lo había excluido simplemente de una conversación. Ella había reescrito los últimos deseos de su padre. La traición en la mesa le había dolido. Pero esto era diferente. Esto era calculado. Y, sin embargo, no gritó. No llamó a un abogado. No publicó nada al respecto. Porque por primera vez, comprendió algo más profundo que la ira. Entendió por qué había estado dando tanto durante tanto tiempo. No solo dinero, sino silencio, paciencia, esperanza. Había estado intentando comprar su regreso a algo que en realidad nunca lo había incluido. En realidad, no. Pensó que si daba lo suficiente, perdonaba lo suficiente, se quedaba lo suficientemente callado, alguien lo miraría y diría: tu lugar está aquí. Pero lo que necesitaba no era su permiso. Era el suyo. No los llevó a juicio. Podría haberlo hecho. El testamento original tenía peso. Un buen abogado podría haber hecho ruido. Había argumentos que presentar, documentos que impugnar, motivos que examinar. Pero Logan no quería una victoria judicial. Quería libertad. Quería paz, no compensación. Así que, en lugar de luchar por lo que le habían arrebatado, creó algo nuevo con el dinero ahorrado. Logan creó un fondo de becas en nombre de su padre, quien al final lo había elegido discretamente. El fondo estaba destinado a jóvenes LGBTQ de familias conservadoras que habían sido marginados o simplemente a quienes se les había hecho sentir que el amor tenía condiciones. Lo llamó Fundación del Primer Hijo y nunca se lo contó a su madre, no por despecho, sino porque ya no era su historia la que debía compartir. Un mes después, Logan y Adrien empacaron sus cosas y dejaron Austin para siempre. Se mudaron a la costa de Oregón, a un tranquilo pueblo rodeado de pinos y aire salado.
Nadie conocía su pasado allí. Nadie esperaba nada de él. Y por primera vez, Logan comenzó a construir algo que no requería aprobación ni permiso. Plantó un jardín. Volvió a cocinar. Rió más. Vio a Adrien dormirse a su lado y no sintió miedo ni vergüenza, sino gratitud, esa que te llena cuando casi te ahogas y finalmente sales a la superficie. Clare se casó sin él. Vio una foto del vestido en internet. Era exactamente el que ella había deseado. El pie de foto decía, rodeado de las personas que más importan. Sintió un atisbo de dolor, pero luego lo dejó ir porque ahora conocía la diferencia. Ser excluido es doloroso, pero elegir tu propia pieza, eso es poder. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los árboles, Logan se sentó en su escritorio y abrió la carta que nunca había enviado. La segunda, escrita meses después de la primera, la leyó en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Mamá, yo solía pensar que el amor significaba quedarse, que la verdadera familia significaba dar, sin importar cuánto costara. Pero estaba equivocado. El amor no se borra solo. Y la familia no se construye sobre la culpa. Ya no estoy enojado. Simplemente he terminado de actuar. Dobló la carta, la guardó en un cajón y salió, donde Adrián lo esperaba con 2 tazas de café y esa misma serena firmeza en la mirada. Y por primera vez en su vida, Logan no sintió que tuviera que dar explicaciones. Estaba en casa. Si alguna vez tuviste que dejar atrás a alguien solo para convertirte en quien eres, ¿qué te ayudó a dejarlo ir? Nos encantaría conocer tu historia. Y si el viaje de Logan te identificó, sigue EART Stories para escuchar más voces como la suya, crudas, reales y que vale la pena escuchar.